Yo te voy a hacer una sola sugerencia, una solita, que es la que ha conducido toda mi carrera. Tienes que tener un objetivo noble, profundo, transformador, un objetivo que haga que tu comunidad, que la gente que te sigue, que la humanidad se conviertan en mejores personas. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Fíjate, yo empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional en 1981. Yo acababa de regresar de hacer un posgrado en tecnología educativa en Boston después de haberme graduado de periodista en la Universidad Católica Andrés Bello. Ariana acababa de nacer y yo quería trabajar en la Biblioteca Nacional porque yo quería convertir las bibliotecas públicas en unos centros de educación con medios audiovisuales. Cuando yo entré a trabajar allí, conocí a Virginia Betancourt, hija de Rómulo Betancourt, presidenta de la Biblioteca Nacional, una mujer que marcó y determinó mi vida hasta el sol de hoy. ¿Cuál era el objetivo de la Biblioteca Nacional, que incluía además a las bibliotecas públicas? Garantizarle al ciudadano el acceso a la información para la toma de decisiones, para el verdadero ejercicio de la democracia. Y para eso teníamos las bibliotecas públicas y había un servicio de información a la comunidad. En esa época yo empiezo a escribir el Manual de Ociosidades, una columna que aparecía en el dominical de El Nacional, que al principio era un suplemento dentro del mismo periódico, se llamaba Feriado, y después se convierte en una revista. Yo conocí a Elizabeth Fuentes trabajando allí y ella me pidió que escribiera el Manual de Ociosidades. Y cuando yo lo empiezo a escribir, yo digo, bueno, este es un periódico nacional, debe tener información de todo el país, porque era una cosa como muy de Caracas. ¿Y qué empiezo a hacer yo? A escribir sobre la señora que hace empanadas en Carúpano, la playita que está por allá por Vargas, una posadita que estaba por allá por Mérida, o sea, de todas partes. ¿Y qué fue lo que yo entendí en ese momento? Había un montón de gente aquí que estaba prestando unos servicios importantes porque tenían una posada, porque tenían un restaurante, porque tenían un campamento, porque hacían conservitas de coco, y un montón de gente por aquí que quería usarlos, pero no sabía que existían. Entonces yo tenía que ser quien uniera a estos dos segmentos, la gente que estaba prestando el servicio y quienes lo necesitaban. ¿Qué era lo importante dentro de esta información? La veracidad, que fuera una información confiable. Y por lo tanto, esa información no podía tener ningún interés económico. O sea, eso tenía que ser una información donde, bueno, era mi criterio. Yo voy, me parece que unas empanadas son estupendas y digo que las empanadas que hace la señora Rosa en la Plaza Santa Rosa de Carúpano, pues son estupendas porque la masa está bien finita, porque el relleno está bien resuelto, porque la señora utiliza un aceite limpio, además la señora es un encanto. Porque es importante que la gente pueda creer en ti. Y a la única persona que tú te debes es a esa que cree en ti, a quien tú te estás dirigiendo, que tiene una cantidad de tiempo siguiéndote. El Manual de Ociosidades se convirtió de verdad en una referencia porque allí buscaba la gente información de todo. Era información de toda Venezuela, pero siempre siguiendo ese principio de la veracidad, de la confiabilidad, de cero intereses económicos y de unir a estos dos sectores, quienes prestaban el servicio y quienes necesitaban la información. 10 años después que estoy escribiendo el Manual de Ociosidades, me llaman para hacer bitácora. Y me llaman porque, bueno, yo ya tenía 10 años en esto y bueno, y pensaron pues que yo podía hacer ese programa. Y allí, haciendo bitácora, viajando por toda Venezuela, es cuando yo entiendo que a la información hay que sumarle el sentido de arraigo. Porque claro, solamente se quiere lo que se conoce. Yo había viajado muchísimo por Venezuela con mi papá, con mi familia, y yo decía, ¿qué es lo que a mí me conmueve, lo que a mí me estremece del país? Que lo conozco y por eso lo quiero, por eso lo defiendo, por eso lo protejo.
yo recuerdo que en muchas ocasiones me decían, bueno, pero es que no puede ser un lenguaje tan coloquial, porque eso no le llega a los extranjeros, porque se lo ve una gente de otro lado, porque pudieras hacer viajes a otros países. No, Bitácora fue un programa diseñado para crear sentido de arraigo en los venezolanos. No estábamos acostumbrados a viajar, pues tanto por Venezuela, había mucha gente que lo desconocía, la gente no se sentía como segura de agarrar una carretera porque no sabías dónde te podías quedar, o sea, qué podías hacer. Entonces yo dije, bueno, este tiene que ser un programa absolutamente periodístico, una guía, donde yo le voy a decir a la gente cuál es la carretera que vas a agarrar, dónde te puedes hospedar, qué puedes comer, qué puedes hacer por allí. Diagonal a la plaza, justo en la esquina, está el zaguán de los geranios. Mire, señor Policarpo, de tanto andar por Venezuela, la gente me ha dicho que yo debería mostrar también el traje típico de Venezuela. Y a la única persona que yo conozco en este país que hace liqui-liqui es usted. Nosotros hicimos que los venezolanos conocieran Venezuela y así lo hicimos durante 15 años. Sobre todo que, por ejemplo, los campesinos de Mérida, de Trujillo, de Táchira, supieran cómo hacían los conucos, los pemón, y que ellos supieran que así como ellos andaban en burros, pues en Margarita el sustento se obtenía en Peñero, pescando. Y la gente de la ciudad podía saber, la gente de Caracas, cómo estaban los guaraos en el delta del Orinoco. Y así, ¿sabes? Era como uniendo a todos los venezolanos, mostrándoles su tierra, mostrándoles el país. Felices y contentos en el día de hoy porque vamos a recibir la visita de la señora Valentina Quintero. ¿Qué tal? Esa mujer que ¡Lo están nombrando en la radio! Oigan. El programa se llama Bitácora, tremendo programa que le da una tremenda proyección a los sitios donde va. En San Rafael de Noto te damos la bienvenida. Y mientras estábamos haciendo todo este trabajo en Bitácora, surgió la idea de cómo nosotros consolidamos este trabajo, cómo hacemos que esa información sea mucho más accesible y práctica y útil. Entonces allí es cuando aparece la guía Valentina Quintero. Aquí la tienes. Aquí están todas las guías que yo hice de Venezuela. Y la última que hicimos, ya te la voy a enseñar. Me voy a sentar aquí. Esta fue la primera guía que hicimos. Fíjate tú, era una cosa sencillísima, pero tenía la información. Por ejemplo, las cataratas de Hueque. Y ahí explicábamos dónde quedaban las cataratas de Hueque y en todas partes dábamos los teléfonos y la dirección para que la gente pudiera llegar. Nadie que aparece en esta guía pagó jamás por estar en esta guía. Este primer ejemplar fue patrocinado completico por la División de Alimentos de Empresas Polar. O sea, eso es muy importante, porque para que la gente te crea, tú tienes que generar esa confianza y si hay un interés económico, pues tu comunidad va a saber que lo único que aparece allí es porque pagaron para aparecer allí, no necesariamente porque eso tenga un buen servicio o porque esa gente sea gentil o porque la comida sea buena. Después de esta, la sacábamos cada 2 años, esta ya mejoró un poco, era perfectamente por estado, aquí estaba la costa, los llanos, la selva, las montañas y ahí lo dividíamos por estado y a esta lo que se le agregó fueron los mapas, unos mapas muy precarios, pero bueno, siempre con ese mismo objetivo de facilitar los viajes, facilitar la información para la toma de decisiones. Tú estabas en la carretera, tú andabas con esto en la mano y tú decías, bueno, está bien, perfecto, yo quiero ir para Yaracuy. Vamos a ver qué tenemos nosotros en Yaracuy. Y esta sí estaba muchísimo más completa, tenía los mapas, tenía todo. Aquí estaba la información. Estos se llegaron a vender hasta 50.000 ejemplares de esta guía. La última que hicimos fue esta. La hicimos cuando se cumplieron los 20 años de la guía, creo que fue en el 2016. Y bueno, no la seguimos haciendo porque resultaba pues demasiado costoso hacerla y además que la información se perdía muy pronto.
En el 2007 se acaba Bitácora porque cierran RCTV, el gobierno se radicaliza y yo decido que voy a hacer radio porque tengo que fijar posición política. Pero aún haciendo radio, continúo viajando por el país porque yo entiendo que yo quiero informar sobre lo que es la destrucción de Venezuela para ese momento. Ahí estuve durante 5 años hasta que entendí que, fiel a mis principios, no podía seguir teniendo un horario y que además yo tampoco quería seguir desayunando con realidad aplastante. Al poco tiempo volvemos a la televisión ya junto con Ariana, porque nos llama IBC para hacer un programa de televisión las dos. Estuvimos durante 4 años, creo que fue de los años más complicados de Venezuela, porque eran los años de las protestas en el 2014, 2015, 2016, 2017, toda esa época. En un momento Ariana se retira y yo sigo un año más haciendo ballet de viaje, hasta que me doy cuenta que, bueno, yo quiero hacer las cosas a mi manera y que además hay otra situación de país que es la que yo quiero mostrar. Y es allí cuando yo entiendo que voy a hacer mi canal de YouTube. De Venezuela se han ido 8 millones de venezolanos y yo quiero llegar a esos 8 millones de venezolanos que andan por el mundo. Aún cuando hubieran hecho su vida en otra parte, había un país que era el suyo. Y ellos querían en algún momento volver, así fuera para visitarlo, porque nadie quiere quedarse sin país, sin raíces. Y ellos querían volver. Y quienes seguimos aquí nos dimos cuenta en un momento que ese país se nos estaba desdibujando, que no era el que nosotros habíamos conocido, que no era ese país en el que nosotros nos habíamos formado. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos que construir ese país que nosotros queremos. Entonces se creó un sentimiento común que nos da una gran fortaleza, que es la venezolanidad. Entonces, ¿en qué se convirtió mi objetivo en el canal de YouTube? En mostrar a esos venezolanos que estamos construyendo Venezuela desde ya. Y eso tenía que ser en YouTube porque es la única manera en que yo le puedo llegar a ese universo de venezolanos que andan por el mundo. Porque yo quiero que esos venezolanos tengan la oportunidad de enseñarle el país a sus hijos, que probablemente jamás han venido, a todo ese universo que construyeron estando fuera, a quien le quieren mostrar sus raíces. Y yo quiero mostrárselos desde la verdad, desde las historias que a mí me estremecen. Yo quiero demostrarle a los venezolanos y al mundo que Venezuela no se detiene, que nosotros seguimos empeñados en hacer de este país ese que nosotros queremos para tener nosotros una vida más amable y para recibir a todo el que quiera venir. Entonces, el objetivo en este momento es fortalecer la venezolanidad. Durante 40 años yo he mantenido esos objetivos nobles, profundos y transformadores. Si tu objetivo, cuando empiezas a hacer un trabajo, es el dinero, la fama y el poder, tú te vas a volar todos los principios con tal de alcanzar esos objetivos. Pero si tú tienes un objetivo noble, profundo, transformador, tú te vas a atener a tus principios y tú vas a saber siempre hacia dónde te tienes que conducir. Esta es la sugerencia que yo te doy, es lo que yo he conseguido en mis 40 años como periodista.